poder experimentar el gran poder de Dios, tenemos nosotros que justamente trabajar en nuestro hogar. Nuestro hogar es el centro de batalla espiritual. ¿Vos querés cosas en tu vida? Pelear en lo espiritual. ¿Desde dónde? Desde tu casa. Tu casa es el centro espiritual de tu vida. Aunque seas el único creyente, capaz que vos me podés decir, pastor, soy el único que le está peleando y están todos en cualquiera, no importa. Vos en tu postura de hijo de Dios, de hija de Dios, tenés que saber comportarte en tu casa bien, a pesar de las burlas, a pesar del maltrato, a pesar del abuso, a pesar de todo, tenés que saber comportarte como un hijo de Dios y Dios seguramente te va a bendecir. ¿Amén? Saben que yo en el consultorio todos los días atiendo a personas, yo solamente atiendo a la familia de Dios, un pacto que hice con el Señor. Y es terrible porque escucho constantemente a la familia del Señor decir, pastor, se me pasó por mi cabeza matarme. El otro día, o hace muy poquito, una mujer me dijo, pastor, fui abusada cuando yo tenía 8 años. Y esa persona tenía 40. Estuvo alrededor de 30 y pico de años con eso ahí adentro. Por eso ella no era feliz, aunque estaba en la iglesia. Yo escucho, pastor, no sabés, mi esposo me pega, pastor, me maltrata en mi casa. ¿Vos no te imaginás las cosas que yo escucho a diario? Pero yo sé que todos tienen un porqué, hay un trabajo, hay un proceso. Dios promete algo y entre el día que te lo prometió y ese cumplimiento hay un proceso. Entre el cumplimiento y la palabra que Dios te dio tal día hay un proceso. Ese proceso es el que tenemos que aprender. Porque a veces nosotros lamentablemente como pastores nos equivocamos. Vamos a tener bendición, Dios, vamos adelante. Pero no nos preparan para el proceso. Y el proceso es bravo. El proceso es donde uno tiene ganas de largar todo, de llorar, de dar bronca porque lo tratan mal en casa, porque es el único que la está peleando, porque es el único que se está ordenando, o porque le están pasando cosas, o porque las puertas no se abren, o porque está enfermo. Ese es el proceso de Dios. Y ahí realmente es donde vemos nuestro nivel espiritual. Desde cómo nosotros nos manejamos en el proceso. Ahora, para tener un buen proceso yo tengo que estar bien en casa. Si yo no estoy bien en casa, fui. Entonces, si yo aprendí algo en mi vida espiritual, a mi pastor que me enseñó muy bien, era un pastor bautista, hasta que conocí el Espíritu Santo, yo durante muchos años me congregué en una iglesia bautista, hasta que tuve la experiencia del Espíritu Santo. Pero a mí me enseñó mucho. Los bautistas saben ustedes que son personas conocedores de la palabra, te preparan muy bien, yo fui muy bien preparado en el espiritual. El pastor me enseñó a mí en el proceso nunca dejar de congregarme. Yo nunca dejé de congregarme. Yo no me dejé nunca de congregar. Por eso no logro entender a las personas que no se congregan. Hay personas que solamente se congregan cuando se arregla la vida, o hay otros que se congregan cuando está todo mal, o hay gente que se congrega cuando el tiempo está más o menos bien, o hay gente que se congrega cuando, bueno, no sabe qué hacer y viene y se congrega. Entonces, el tema es, no, yo soy un hijo de Dios, me tengo que congregar. Toda la semana tengo que congregarme. Y no solamente congregarme, yo también tengo un momento donde yo tengo que tomar una determinación de servir a Dios. Porque si no hay servicio no vas a ver el poder de Dios en tu vida. Vas a ser un creyente oidor que necesita solamente recibir. Te convertís en las ovejas que siempre quieren recibir. Toda tu vida sos una oveja. Nunca vas a poder ser un pastor, una pastora. No, yo no tengo ese llamado, pero no, yo te estoy hablando de pastorear tu casa, de pastorear a tus compañeros de trabajo, de pastorear a tus compañeros de la facultad, de pastorear a la gente donde está con vos haciendo gimnasia. Pastorear tiene que ver, no es con un título en una iglesia. El pastoreo tiene que ver en todos los órdenes de la vida, con tus amigos, como puedes pastorear. Yo cuando me junto con mi gente que no son creyentes, ellos ya saben mi posición, conocen mi rol y ellos me escuchan. Cuando yo les hablo, ellos están atentos y todo, pues yo los pastoreo, a pesar de que ellos no se congregan. Porque cuando uno aprende, justamente deja de ser oveja. Si vos sos el de ayúdame, quereme,
Y con todo para mí, eso es una oveja siempre. Hay un momento determinado donde tenés que ponerte las pilas y tomar una decisión. Yo no puedo seguir así, siempre queriendo, vení, orame, vení, ayudame, vení, buscame, vení, no puedo más, vení. Hay un momento que algo tenés que hacer. Si vos sos uno de esos, hay algo que está mal ahí. Porque vos ya tenés que pastorear, vos ya tenés que levantar, vos no necesitas más ser levantado, ya conociste el poder de Dios, ¿qué más no estás esperando? Entonces, bueno, tenés que congregarte. No hay otra. Llueva, truena, haga frío, vos tenés que venir a la iglesia, es un compromiso con el Señor. Miren lo que me pasó, ya voy a la palabra, ya voy a la palabra porque hoy tengo para comer. Tengo hoy para comer unos ñoquis tremendos. Veníamos escuchando con Javier recién una alabanza en el auto, veníamos escuchando a Elegante y recordábamos algunas cosas con Javier, ¿no? Yo me había convertido año 86. Imagínate, empiezo a ir a la iglesia, grupo de jóvenes, yo con todo el fuego de Dios, estaba limpio a nivel vicios. Imagínate, caminaba en una nube, primer amor, les predicaba a todo el mundo un fuego de Dios tremendo. Y a los 8 meses, 7 meses de yo venir a full, algo veo malo en la iglesia. Veo algo que a mí me mató y dije, escuchá lo que dije, son todos hipócritas acá, me mintieron, esto no va conmigo. Me sentí humillado, avergonzado por lo que vi dentro de la iglesia, me quería morir. ¿Sabes cuál fue mi actitud de inmaduro? Como muchos, no voy más a la iglesia. Lo primero que hago es, no voy más. El inmaduro lo primero que hace es, no voy más. Se enojó, no va más. Me ofendí, no va más. Si vos sos así, sos un inmaduro. Entonces, mirá qué hice yo. Tuve 8 meses limpio. Me fui a mi casa y no podía dormir. Y dije, me vuelvo a drogar otra vez. Me vuelvo a drogar. Y empecé a sentir las sensaciones que el adicto tiene. Porque yo era un adicto, yo era un enfermo. Yo estuve años internado en lugares, en clínicas psiquiátricas, en granjas, en donde vos te imagines yo estuve. Yo estaba enfermo, yo tenía convulsiones, yo tenía temblores, a mí me agarraba, cuando yo no tenía, me agarraba cualquier cosa. Yo estaba atado en las clínicas psiquiátricas para dormir, me ataban las manos, yo tengo unos recuerdos terroríficos. Y escuchen bien, yo no me había drogado y ya empecé a sentir las sensaciones del adicto, de la abstinencia. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque mi corazón ya se había alejado de Dios. Porque ya mi corazón había decidido volver a drogarse. Yo vuelvo a sentir todas las sensaciones de un adicto con la falta de la droga. Empecé a tener sudor, empecé a tener temblores, y ya empezó mi cabeza, droga, otra vez la cabeza inundándome constantemente, que tenía que, como dicen en la jerga, tengo que curtir, ya tengo que buscar, papá. Me levanté a las 3:30 de la mañana y me fui a la Boca a buscar. Había un muchacho que se llamaba Daniel, le decíamos el zorrito distribuía cocaína. Y yo bajo a las 3:30, hacía mucho frío, recuerdo que cuando hablaba, me acuerdo del vapor que salía, yo estaba con una campera gruesa, yo me bajé del colectivo y voy para la Boca y digo, bueno, voy a buscar, yo lo único que tenía era, me vuelvo a inyectar, y yo buscaba desesperado y de repente empiezo a buscar la casa y no la encuentro. Digo, pero, ¿sabes las veces que yo estuve en ese lugar? Y de repente, digo, me equivoqué de lugar, ¿qué pasó? Y empiezo a ver, digo, pero me habré metido en otra casa. Entonces digo, bueno, me vuelvo a la avenida para ver si me metí bien. Y entonces, en vez de ir a la avenida, me voy para el otro lado, me equivoqué y me interno en el barrio chino. En el barrio chino, en La Boca, en ese tiempo era muy bravo, era bravísimo ese barrio. Y yo a las 3:30 de la mañana, en La Boca, toda oscura, había una lámpara sola en cada cuadra. Y siempre estaba en la mitad de la cuadra la lámpara. O sea que todos los costados de la calle, toda la calle oscura, de los dos lados, era terrible, era oscuridad terrible. Y yo venía por lo oscuro, ¿no?
Y de repente decía, ¿dónde está la casa? ¿Dónde? Yo estaba perdido, no sabía para dónde estaba ni la avenida. Y de repente veo 3 personas que me empiezan a correr. Y yo empiezo a correr. Yo sabía que me querían robar. Y empiezo a correr por un lado, me corro por el otro. Y yo escuchaba, ahí va, anda por el otro lado. Y yo veía que ellos se abrían. Y yo digo, ya me van a robar. Y empiezo a correr, pero fue tremendo. Mira, una angustia me agarraba. Yo dije, nunca más voy a tener un arma en mi cabeza. Yo tuve varias veces un arma en mi cabeza. Yo dije, nunca más voy a tener un arma en mi cabeza. Y yo empiezo a correr, de una esquina, corro, voy a ver, pero terrible, era bolsa de desesperación por correr. Yo a lo lejos lo veía que estaba, que me corría. Y de repente me acuerdo de Dios. Me paro en una esquina, me acuerdo así como si fuera hoy, me paro así y digo, Señor, ¿qué estoy haciendo acá? Perdóname, ¿qué estoy haciendo? Sacame de acá, Señor, y te prometo que nunca más me voy a apartar de tu camino. Y sigo corriendo. En eso veo a una mujer que viene caminando por el medio de la calle. A las 4 de la mañana, 4 menos cuarto de la mañana, viene caminando por el medio de la calle a esa hora con una bolsa de mercado. Entonces yo le grito desde la oscuridad, porque ella pasaba justo por el medio donde estaba el foquito, el único foquito de la cuadra, por el medio de la calle. Y yo le dije, señora, escúcheme señora, perdón, no se asuste, puedo ir con usted porque me quieren robar, si voy con usted no me van a robar. ¿Qué haría si yo te paro a las 3 de la mañana y te digo eso? ¿Sabes lo que me dijo? Vení, agarrate de acá. Así. Y me puso la mano. De una mano puso la bolsa del mercado y la otra me puso así. Yo bajo de la vereda, voy corriendo y me dijo, agarrate de acá. Cuando me agarro así de la mano, me mira y me dijo, ¿por qué te escapas de Dios? Hice así y dice, vamos. Y empezamos a caminar. Se paró el tiempo para mí. Me profetizó. Me empezó a hablar de las cosas que me iban a pasar. Me dijo, ¿por qué yo escapaba del Señor? Que no lo tenía que hacer, que Dios tenía esto, que Dios tenía lo otro. Y me empieza a hablar de lo que me iba a pasar. Escucha bien. Todo lo que me dijo se cumplió, menos una sola cosa que todavía estoy esperando. Todo lo demás se cumplió. Y cuando de repente aparezco en una avenida donde pasaban los colectivos, y yo hago así, como parando el colectivo, y ya se venía, y cuando me saca la mano me dijo, me mira a los ojos, nunca más me voy a olvidar de esa mirada. Me dijo, nunca más te atrevas a apartarte de los caminos de Dios. Era un ángel de Dios. Y yo aparezco sentado en el colectivo, sin saber qué había pasado. A partir de ese día yo tomé una decisión. Nunca apartarme de los caminos de Dios. Nunca lo hice. Que fui mal a la iglesia, millones de veces. Que fui mal en pecados, no sabe cuánto. Que fui llorando, olvídate. Que fui con odio y con bronca por algo, sí. Pero yo no estaba en la iglesia. Eso a mí me mantuvo fuerte. No dejes de congregarte. No tenés que dejar de congregarte. Si vos le podés hacer culto al Señor acá y no lo haces, le haces el culto a Satanás en tu casa. Entonces, olvídate. Si vos podés venir a la iglesia y no lo haces, le haces culto a Satanás en tu casa. No, Dios sabe que trabajé, que estoy cansado. No, hermano, no existe eso. Vos tenés que ir a la casa de Dios, igual. Entonces, vamos a tratar de formarnos fuertes para nuestro hogar, porque ahí está la base de todo. ¿Amén? Yo voy a leer un texto, Génesis, capítulo 18, y vamos a ver lo que vamos a charlar. Yo voy a leer un texto y les voy a comentar algo. Vamos a hacer un poco de teología bíblica, pero es un ratito. Es un chiquitito. Capaz que va a estar aburrido. Pero si yo no les explico eso, no van a poder comprender el mensaje que yo tengo para ustedes hoy. Entonces voy a ser repetitivo, voy a utilizar la técnica de la repetición para que se internalice el concepto. Entonces, yo voy a repetir varias veces algo que ustedes se van a dar cuenta para que ustedes entiendan y se les quede y puedan aprender como yo lo hice cuando a mí me lo enseñaron. ¿Amén? Amén. Bueno, Génesis, primero voy a leer el texto. Dice, Génesis 18. Dios se le apareció a Abraham mientras estaba sentado a la entrada de su tienda. De pronto levantó la vista y vio a 3 hombres
corrió a su encuentro y se inclinó ante ellos en señal de respeto y les dijo: estoy para servirles, no se vayan. Voy a ordenar que traigan agua para que se laven los pies. Voy a traerles pan. Esta es su casa y estoy para servirles. Abraham entró corriendo a la tienda donde estaba Sara y le dijo: toma unos 20 kilos de la mejor harina y ponte a hacer pan. Luego tomó el más gordo de sus terneros y se lo dio un sirviente para que lo preparara. Además, Abraham le ofreció a sus invitados mantequilla y leche. Mientras ellos comían, Abraham se quedó de pie bajo un árbol atento para servirles. Uno de ellos le dijo: el año que viene volveré a visitarte y para entonces tu esposa será madre de un hijo. Hasta aquí vamos a leer. Una historia, no sé si es tan conocida, pero vamos a tratar de desarrollarla. Entramos un ratito nada más en teología bíblica. Esto es teología, mirá. Iban 3 hombres. Justamente tenían que ir a Sodoma. Venía el juicio para Sodoma y venía el juicio para una persona supuestamente creyente, que era Lot. Lot no estaba haciendo las cosas bien, escuchá, en su casa, y venía un juicio para él. Entonces, iban los 3 a Sodoma a cumplir el juicio, para Lot y para el pueblo, para Sodoma. Venía el juicio de Dios. 2 de los 3 hombres que se le aparecieron a Abraham eran ángeles. 2 eran ángeles. Mientras el otro era el Señor. 2 eran ángeles y el otro era el Señor. Dice Génesis 18:1 y 18:13. Dice que Dios se le apareció a Abraham. Y Génesis 18:13 dice: y Dios le dijo a Abraham. Pregunto, ¿cómo es posible que Abraham haya visto a Dios cuando la Biblia dice que nadie ha visto a Dios jamás? Por lo menos así dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 12. Dice exactamente así: nadie ha visto a Dios jamás. ¿Cómo es posible entonces que Abraham haya visto a Dios y haya hablado con Dios? ¿Se lo preguntaron alguna vez? En realidad, y acá viene la parte teóloga, nadie vio jamás al Padre Creador, al Dios Padre Creador. Nadie vio al Padre, pero sí vieron al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Nadie vio al Dios Creador, pero sí han visto a Dios el Hijo. ¿Hasta ahí vamos bien? Colosenses 1:15 dice, escuchen bien, Cristo, Jesús, es la imagen visible del Dios invisible. ¿Vamos bien ahí? Entonces, Jesús, dice Colosenses, que era la imagen del Dios que era invisible. O sea, nadie vio al Dios invisible nunca. Pero sí vieron a Dios el Hijo, que era Jesús. Y Colosenses dice que Jesús era la imagen visible de aquel que era invisible. ¿Hasta ahí vamos bien más o menos? Perfecto, seguimos. Cristo, Jesús, es el Dios revelado. Juan 14:9 dice que el Señor Jesús dijo: el que me vio a mí ha visto al Padre. O sea, el que me vio a mí vio al Dios invisible. ¿Está bien? Bien. Te voy a hacer un juego de palabras. En Cristo, el invisible Dios se hace visible. ¿Bien? En Cristo, el invisible Dios se hace visible. Juan 1:18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien es Dios, nos lo ha dado a conocer. Y el uso del tiempo verbal, nos lo ha dado a conocer, implica que las manifestaciones visibles del Dios invisible a la humanidad no fueron limitadas a su encarnación. ¿Qué significa esto? Dice que Jesús también se dio a conocer en el Antiguo Testamento. Ahora lo voy a explicar.
Jesús dijo que las escrituras en el Antiguo Testamento hablaban de Él. Dice Juan 5:39, escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. O sea, lo que estaba diciendo Jesús era, escúchame, estas escrituras están dando testimonio de mí. El Antiguo Testamento está hablando de mí. Eso estaba diciendo Jesús. Les voy a proponer esto. Comparen ese versículo con aquel que dice en Mateo 11:27. Nadie conoce al Padre excepto el Hijo y a aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. El Hijo, estamos haciendo teología, el Hijo es quien revela al Padre. ¿Estamos bien? El Hijo es el que revela al Padre. Ahora, si nadie ha visto a Dios el Padre, como dice 1 de Timoteo 6:16, y si Jesús es el único que lo ha dado a conocer desde el principio, es evidente que quien se le apareció a Abraham en forma humana fue Dios el Hijo antes de su encarnación. ¿Van entendiendo? Entonces, el que se le apareció a Abraham era Jesús antes de su encarnación. No fue la única vez que Jesús aparece en el Antiguo Testamento, antes de su encarnación. Esto se llama cristofanías en la Biblia. Y eran muy comunes. Hay una historia en Génesis 16:7, en Jueces capítulo 6, versículo 11. Ahí también vamos a ver esas cristofanías. Ahora, volvamos al pasaje. Terminamos teología. ¿Estamos bien? Ya terminamos teología. Génesis 18:20. Dice que Dios dijo, o sea, Jesús dijo, ya son muchas las quejas que hay en contra de Sodoma. Iré allá y veré con mis propios ojos si es verdad todo lo que me han dicho. Entonces, iban 3 hombres. Iba Jesús, Dios, el Hijo, con 2 ángeles. A Sodoma, a la casa de Lot, que era un desastre, y a través de Lot, la maldición para todo el pueblo de Sodoma. Iban porque venía el juicio. Imagínate los 3 caminando, iban para allá. Y aunque Dios estaba decidido a visitar Sodoma, finalmente no lo hacen. ¿Saben por qué no lo hace el Señor? Porque sobre la marcha cambió de planes y se demoró en la casa de Abraham. O sea, los otros 2 ángeles siguieron y el Señor se quedó en la casa de Abraham. Y escuchad, Génesis 18:22 dice, los otros hombres se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó en la casa de Abraham. ¿Bien? Ahora, el Señor se quedó en la casa de Abraham y no se quería ir. ¿Saben por qué? Fue tan bien tratado, fue tan bendecido, fue tan mimado en esa casa que el Señor no se quiso ir de la casa de Abraham. ¿Saben por qué? Porque fue muy bien tratado. Qué gran lección para nosotros como hijos de Dios. Qué buena lección que nos deja la Escritura. La honra hacia el Señor trae la presencia en nuestra vida. Cuando lo honramos, la presencia de Dios no se quiere ir de nuestra vida. El que quiera contar con Dios, el que quiera contar con las bendiciones de Dios, deberá imitar la conducta de Abraham y brindarle un ambiente donde se le respete y se lo honre al Señor en su hogar. Y escucha bien, si no hay respeto y si no hay honra en un hogar, la presencia de Dios no está en esa casa. Y esto es lo que tenemos que modificar, cambiar, transformar en nuestro hogar. Porque nosotros somos muy buenos o tenemos muy buena imagen fuera de nuestra casa, pero en casa, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos manejamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué charlamos? ¿Lo bendecimos al Señor? Esto nos enseña que Sodoma no tenía ningún atractivo para Dios, porque Dios se quedó. No era que tenía ganas el Señor de llegar a Sodoma, no tenía ningún atractivo. Es más, ni siquiera el creyente Lot representaba un incentivo para que Dios se quedara o se trasladara a su hogar. Porque en realidad Lot no despertaba la simpatía de ningún ser celestial. Ya que dicen que la palabra de Dios, que los ángeles, cuando llegaron,
prefirieron pasar la noche en la plaza antes que hospedarse en la casa de Lot. Los ángeles, cuando llegaron a la casa de Lot, no quisieron quedarse en la casa de Lot. ¿Saben por qué? Porque la casa de Lot era un desastre. Dice Génesis 19:3 que los ángeles dijeron: en la calle nos vamos a quedar. No quisieron entrar a la casa. ¿Saben por qué? Porque era un supuesto creyente que conocía las Escrituras, pero de la boca para afuera. Conocían perfectamente las Escrituras, pero nada ponían por obra. Hermanos, esto es un gran llamado de atención para nosotros. Y está muy claro: Dios no simpatiza con los hombres o mujeres con corazón mundano. No simpatiza el Señor. Mirá qué diferencia y considerar el respeto, la deferencia y el buen trato que Abraham le dispensó al Señor. Miren qué interesante lo que Abraham hizo cuando entró a la casa. Yo le voy a dar un detalle de acuerdo al relato bíblico de las actitudes de Abraham. Miren lo que hizo Abraham cuando entró el Señor a su casa. Corre a su encuentro, se inclina ante él en señal de respeto, le trae agua para que se lave los pies, ordena que le horneen el mejor pan, sacrifica el mejor de los terneros y lo sirve sin sentarse a la mesa. ¡Wow! Tremendo. En fin, sus palabras resumen el comportamiento de Abraham. Mirá lo que dice Génesis 18:5. Esta es su casa, le dijo, y yo estoy para servirles. Mirá lo que hizo Abraham. Señor, yo me quedo acá. No se quería ni sentar a la mesa, yo me quedo acá. Señor, lo que vos me pidas, solamente levantar la mano y yo te lo traigo. Yo quiero bendecirte, yo no quiero que te vayas. Estoy honrado de que estés en mi casa. Lo que vos me pidas, yo lo voy a hacer. Y él estaba cuidando al Señor. Dice que ni siquiera quiso acercarse a su mesa. Se quedó al lado esperando una orden del Señor en su propio hogar. Dios no pudo y no puede ser indiferente a una persona que lo trata con tanta solicitud. Dios no puede con aquellos que lo tratan tan bien. No puede, su corazón se desmorona, Señor. Cuando alguien lo trata tan bien, dice: wow, no puede ser que me traten así. Yo me quiero quedar en esta casa. En esta casa me honran, en esta casa se respetan, en esta casa escuchan alabanza, en esta casa no miran en internet cosas raras, no se gritan, no dicen malas palabras, se tratan bien, en esta casa me buscan su presencia. No, yo me quiero quedar en esta casa. La bendición que Abraham recibió fue la recompensa del buen trato hacia Dios. Es más, trató tan bien al Señor que dice que el Señor, cuando se fue, le dijo en Génesis 18:10: Abraham, el año que viene volveré a visitarte, y para entonces tu esposa será madre de un hijo. Y acá hay otra gran lección. Abraham pudo haberle pedido a Dios su necesidad, porque a él le faltaba descendencia. Él no tenía descendencia. Y sin embargo, teniendo y él sabiendo que el que estaba ahí era Dios, él en un momento después de su buen trato se pudo haber acercado a él y le hubiera dicho: bueno, Señor, ¿te sentiste cómodo? Te honramos. Sí, la verdad que estuvo bueno, Abraham. Bueno, ya que estás, te quiero pedir un favor. Necesitaría que mi esposa quede embarazada porque no tenemos hijos. No hizo nada. Porque lo único que le importó a Abraham, ¿saben qué fue? Honrar a la presencia de Dios. Y ahí se cumple otra bendición bíblica. ¿Cuál es? Antes de que clamen, ustedes van a recibir. No van a tener ni necesidad de pedir por sus necesidades, porque antes que clamen, ustedes lo van a recibir. Dios conoce perfectamente nuestras necesidades. Él pudo haberlo pedido, pero no lo pidió, porque Él solamente se ocupó de cuidar a la presencia de Dios. Cuidar la presencia de Dios y ni siquiera vas a tener necesidad de pedir por tus necesidades. Honralo. Empezar a tener diferente comunión con el Señor. Dejar de estar: el Señor, te pido por eso, te pido de mesa. Te honro, te bendigo, Señor, quiero alabarte, quiero cantarte una canción, Señor, quiero esta noche arrodillarme solamente para alabarte. Qué diferente que sería una oración así. Yo tengo 38 años de creyente y yo recién ahora estoy aprendiendo a orar. ¿Saben cómo hago ahora? Yo me equivoqué muchos años de mi vida en la oración. Yo ahora llego, me arrodillo, le digo: aquí estoy, Señor. Y yo me callo. Y estoy en silencio.
Y de repente empieza a venir a mi corazón cosas. Y empiezo a orar por eso. Sí, Señor, te ruego por esto. Señor, también te pido por otro. También te pido por... Eso es orar en el Espíritu. Estamos tan equivocados cuando nos perdemos. Señor, te pido por esto, te pido por otro, te pido por mi papá, te pido por mi mamá, te pido por la economía, te pido por mi salud. No, eso no es oración. Vos tenés que llegar a tu casa, arrodillarte, cerrar tus ojos, escuchar la voz de Dios y que venga el Señor a través de su Espíritu y te va a decir qué es lo que tienes que orar. Eso es orar en el Espíritu. Yo recién estoy aprendiendo. Y mi vida de oración cambió totalmente. Dice, el año que viene voy a volver a visitarte. Para entonces tu esposa va a tener un hijo. Hermanos, la hospitalidad siempre tiene que ser un deber cristiano. Hebreos 13:2 dice, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Tenemos que ser hospitalarios. Pero, ojo, tenés que tener mucho cuidado con quién entra a tu casa. Tener mucho cuidado quién entra a tu hogar. Tu casa es el centro de la presencia de Dios. Y vos tenés que cuidar la presencia de Dios en tu casa. Vos no tenés ni idea de lo que las personas andan en su vida. No tenés ni idea. Nosotros ahora empezamos los miércoles a hablar de budismo. Estamos preparándonos en oración y ayuno porque van a pasar cosas extrañísimas. Vos no tenés ni idea de las personas. Si vos invitas a alguien a tu casa que no sabes en qué anda, ellos llevan su presencia de lo que andan ellos. La sombra, que aquí no te digo que están endemoniados, pero la sombra de la oscuridad anda en ellos y donde ellos vayan por tu casa van dejando sus huellas espirituales. Ellos van a entrar al comedor de tu casa y las huellas espirituales de la sombra por lo que andan van a quedar en tu casa. Van a ir al baño de tu casa y la sombra de las sombras de lo que andan van a quedar en tu casa. Van a subir a la terraza y las sombras van a quedar como huellas. Y escuchá, cuando se vaya esa persona, las huellas espirituales de esas personas van a quedar en tu casa. Tened mucho cuidado a quién dejamos pasar tu casa. Es la famosa frase de que vino esta persona y vino una nube negra, se descompuso todo, se rompió el televisor, pasó esto, nos empezamos a pelear. ¿Sabes por qué? Tiene que ver con eso, con lo que habitaba esa persona. A mí me viene a ver a la oficina siempre una persona, una vez por mes, una persona que tiene mucho dinero. Vos no sabés cómo viene, impecable vestido, vos no sabés cómo viene. La gente ni idea tiene que esa persona anda en el ocultismo. Una persona universitaria, pero ni idea tiene. Yo hace años que le vengo predicando de la palabra de Dios, no quiero saber nada con dejar su creencia. Conmigo tiene como una afinidad, siempre me viene a ver porque yo le saco una historia de su trabajo y todo. Dios quizás se está permitiendo tener una relación con él justamente para que algún día conozca. Yo le estoy predicando desde hace años. Pero vos lo ves a una persona que está todo bien y dice, no pasa nada. Está re metido en las cosas del demonio. Ojo. Y tener mucho cuidado con las personas que entran a tu casa. Y no te habla alguien que discrimina. Yo soy pastor y te digo algo, en mi casa entraron los peores de todos. ¿Pero sabes por qué? Porque había un propósito de Dios. Si no, a mi casa, escucha bien, a mi casa no entra nadie. A mi casa no entra nadie. Yo cuido mi casa. Cuido porque en mi casa está la presencia de Dios. Yo cuido la presencia de Dios. Siempre comento lo mismo. Una vez por mes nos vamos rotando en el trabajo porque hacemos reuniones en el trabajo. Son gente inconversa. Yo antes de que vengan ellos oro. Cuando se van oro. Para que se vayan esas huellas espirituales. Yo no sé lo que anda. Entonces el otro día yo vivo en el piso 22. Estábamos haciendo un trabajo y me dice uno, Freddy, me abrís el balcón, voy a fumar un cigarrillo y... No, para, toma. Voy a la puerta, le doy la llave, toma. ¿Para qué? Andá, bajá los 22 pisos, vas al palier, hay un jardincito, abrís la puerta, te metes al jardín del edificio, fumás y de ahí me dices, ¡qué exagerado! No. Esta es mi casa. Acá yo pido la presencia de Dios. Bueno, pero para tanto, pensá lo que quieras, es mi casa.
Vos tenés que cuidar tu casa. Porque vos sos el dueño, sos el sacerdote de esa casa. Vos tenés que cuidarla. Y ahí está la presencia de Dios. Por eso a veces las cosas no resultan, porque no cuidamos la presencia de Dios en casa. Como no la cuidamos, entonces no pasa nada. Y por eso no vemos milagros, no vemos prodigios, no vemos señales, no vemos presencia de Dios, no vemos milagros, no vemos absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos la presencia de Dios. Porque cuando estamos mirando algo en internet, estamos viendo pornografía, porque nos decimos malas palabras, porque nos enojamos, estamos 4 o 6 horas sin hablarnos, porque nos tratamos mal, porque nos gritamos, porque nos pegamos. En mi casa, en el dormitorio, da con la pared del otro departamento de atrás, matrimonio joven, 30 y pico de años, 2 hijos, uno de 12 y otro de 8. Las cosas que escucho, las malas palabras, los gritos, lo que le dicen los hijos a los padres, las malas palabras que le dicen los hijos, cómo se tratan los padres, no sabés golpes, no sabés la música. Ponen a las 3, 4 de la mañana, están todo el día escuchando la música esa que escuchás vos, Tremendo, no sabés. Y mueve todo, y así toda la noche hasta las 3 de la mañana, los vecinos le golpean, no sabés. Es terrible, el matrimonio no sabe lo que es. Y para colmo, son creyentes. En la puerta tienen el pescadito que dice Jesús te ama, en cualquier momento se lo cuelgo de una patada. Hermano, no es así, no es así. Cuidado, la presencia de Dios, cuidala en tu casa, cuidala, la presencia la tenés que cuidar. Para que el Espíritu Santo se manifieste, tenés que cuidarlo. Para que haya prodigio y milagro, cuando vos orás por la gente que pasen manifestaciones, tenés que cuidar la presencia de Dios en tu casa. ¿Sabes lo que serían los cultos si vos vinieras con la presencia de Dios acá al culto? Nosotros tenemos que venir desde casa ya con la presencia de Dios. No tenés que venir a buscar la presencia de Dios acá. Vos tenés que venir desde tu casa con la presencia de Dios. Y ahí los cultos estallarían. Ahí tendrías que abrir la puerta y la gente va a entrar como loca, porque la presencia de Dios se manifiesta cuando sus hijos vienen con la presencia de Dios. Y para venir con la presencia de Dios, vos tenés que cuidar la presencia de Dios en tu casa. Amén. ¿Cómo estás tratando a los tuyos? ¿Estás teniendo comunión con los tuyos? ¿Estás mintiendo? ¿Estás diciendo la verdad? ¿Estás jugando? ¿Estás creyente? ¿Estás haciendo algo malo? ¿Estás buscando a alguien por acá? ¿Con tu esposa, tu esposo? ¿Estás mirando porno? ¿Estás recibiendo videos que no tenés que recibir? Yo cuando me mandan un video medio extraño, compañero de trabajo, voy a los dedicaros que lo reciben, digo, escúchame, esto a mí no me lo mandes más, porque me voy a enojar. Así que los corto directamente. ¿Qué no me hablan? ¿Qué me importa si no me hablan? Yo pido la presencia de Dios. ¿Entienden? Le voy a dar otro ejemplo. Una mujer me dice, hace muy poco, pastor, el domingo no voy a poder ir a la iglesia, te aviso por la duda. Bueno, gracias, le digo, por avisarme. No, le digo, ¿qué? ¿Pero te pasó algo? No, que mi hijo se fue de vacaciones y tengo que ir a la casa a regarle las plantas. Bueno, le digo, tranquila, le digo, no hay problema, pero igual venite y la regalé el lunes. No, porque tengo que regarla a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 6 y a las 10 de la noche. ¿Pero qué es? ¿Es una planta carnívora? No, es una planta de marihuana que tiene todo esto. Y le digo, ¿vos me estás cagando? No, pastor, tiene una planta, yo se la doy. Vos sos una hija de Dios. ¿Cómo le estás regando una planta de marihuana a tu hijo? Y porque yo si se enoja conmigo no me trae a mi nieto. ¡Que no te lo traiga! O sea, vos preferís tener a tus nietos y que se vaya toda la familia al infierno. No me digas eso. Y entonces, ponete fuerte, es tu casa, son tus decisiones. Vos sos el que marcás la diferencia. Ay, tiene razón, pastor, ¿no? ¿Y qué te parece? Le digo, cuidar la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ya me estoy enojando, Voy a ser como la hermana, ¿viste? Como tu sacó y dijo, ¿por qué no la vas a trompada?
Nosotros tenemos que ser un buen anfitrión de la presencia divina. Eso es mucho más importante. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Tranquilo. Voy a dar otro ejemplo. ¿Se acuerdan de la casa de Marta, de María y de Lázaro? Los amigos de Jesús. Jesús siempre ha recibido con gran honor en esa casa. Dice Juan 12:1: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron así una gran cena y Marta le servía. Cada vez que Jesús andaba por Betania, él quería ir a la casa de Marta, de María y de Lázaro. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que iba a esa casa, le hacían fiesta, porque la presencia de Dios estaba en esa casa. Yo me lo imagino al Señor en Betania, cada vez que andaba por ahí y terminaba de predicar, cansado, que quería... Y claro, capaz que muchas veces le habrán dicho: mira Jesús, acá al lado hay una casa, al dueño que te escuchó el sermón, le encantó, y dijo que te quedes a dormir en esa casa. No, yo voy a lo de Lázaro. Pero tenés que caminar como 50 cuadras, no me importa, porque cada vez que voy ahí, me hacen fiesta. Porque el Señor va donde lo honran. ¿Estamos honrando la presencia de Dios en casa? ¿Nos cuidamos con lo que hablamos? ¿Decimos malas palabras? ¿Mentimos? ¿Gritamos? Por esa razón volvía el Señor a la casa de Lázaro. Y para que ustedes vean la diferencia, nunca leemos que Jesús regresara a la casa de Simón el leproso 2 veces. ¿Se acuerdan de esa historia? Simón el leproso. Simón, un hombre de mucho dinero. Escuchen bien lo que le pasó, es tremenda esta parte. Tenía bienes, manejaba mucho dinero. De repente lepra. ¿Qué hacían con los leprosos? Los expulsaban de sus familias. Y no solamente de sus familias, del pueblo, de la ciudad. ¡Wow! Morir. Ahora, cuando él fue desplazado, otro tomó su lugar en su casa. El poder, el dinero. Esa persona que era Simón no tenía más derecho absolutamente a nada. Y andaba deambulando quizás con hambre, andando buscando comida por todos lados. Y de repente se encuentra con Jesús. ¿Y qué pasó? El Señor lo cura de su lepra. ¿Y qué hace Simón? Regresa a su casa. Ahora, es difícil sacar a alguien de tu entorno cuando tomó el control del dinero. Sin embargo, Dios, el Señor, le permitió que él volviera a recuperar todo lo que había perdido. O sea, no solamente recuperó su sanidad, recuperó su rol en la familia, recuperó su rol en la sociedad, recuperó todo lo que había perdido. Ya era un milagro tremendo. Ahora, nunca leemos que Jesús fue 2 veces a su casa. Fue solamente una sola vez y no fue nunca más. ¿Saben por qué? Su irreverencia y su falta de hospitalidad hicieron que Jesús visitara su casa solamente una sola vez. Lucas 7:44. Escuchá el relato. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón, escuchá, estaba en la casa de Simón, ¿no? Cuando fue por primera vez. Mira lo que le dijo Jesús. Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa, Simón, y vos no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado sus cabellos. Simón, yo entré a tu casa y vos no me diste un beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Simón, yo entré a tu casa y vos no ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¡Wow! La forma en la que vos tratás a la presencia de Dios, así va a ser que la presencia de Dios te va a tratar a vos. Estoy hablando de presencia. Dios siempre está donde es bien recibido. ¿Cuántos dicen amén? Solamente ahí está el Señor. El principio bíblico revelado en el pasaje que estamos viendo, el que estamos viendo ahora, es muy superlativo. Cuando vos preparás un lugar donde Dios pueda sentirse como en su casa, Él va a venir y Él va a habitar esa casa. Si vos le preparás un lugar, Él lo habita. Voy a dar otro ejemplo. ¿Recordad lo que le sucedió a la familia de Aminadab y Obed-Edom? Dice que las 2 familias hospedaron el arca de la presencia en el Antiguo Testamento. ¡Wow! Las 2. No cualquiera albergaba el arca de la presencia.
Imagínate que ellos eran miles que podían tener el arca de la presencia. De acuerdo a una suerte que se hacía en ese momento, el arca iba hasta el hogar. 2 familias tuvieron el arca de la presencia en su casa. En la casa de Abinadab, el arca, ¿saben cuánto tiempo estuvo? 20 años. Y escucha bien, ese hogar nunca fue bendecido. ¿Cómo? El arca tuvo 20 años y nunca fue bendecido. Sin embargo, en la casa de Obed-Edom el resultado fue muy diferente. Dice 2 Samuel 6:12 que el Señor ha bendecido a la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de la presencia de Dios. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la casa de Abinadab no fue bendecida como en la casa de Obed-Edom? Porque Dios no fue bien recibido en una casa. En una casa se lo honró, se bendijo el arca. En otra casa, el arca fue una persona. Mueve más. La presencia del Señor pasó desapercibida en la casa de Abinadab. O sea, yo me imagino, ¿no? En la casa de Abinadab estaba la cómoda, la cocina, combinado con la música, el televisor, el arca de la presencia, el baño. El arca era un mueble más. Y lo que le sucedió con su hijo Usa, el hijo de Abinadab, era el reflejo de lo que acontecía en ese hogar. Era el hijo de un pastor, escucha bien. Era un desastre. Mamá, papá, pónganle límites a sus hijos. Sí y no. Ustedes son los sacerdotes, los papás. Ustedes no tienen que ser los amigos de sus hijos. Ustedes tienen que ser los papás. Ellos ya van a tener amigos. Ustedes tienen que ser los papás. Esto sí, esto no. Reglas claras. En esta casa se va a hacer así. A partir de ahora esto no se va a hacer más. Esto lo vamos a modificar. Pero lo hacen todo. A mí no me importa. Yo acá voy a empezar a cuidar la presencia de Dios. Tengan cuidado. Nadie respetaba a Dios en esa casa. Y el arca era un pueblo más. Sin embargo, lo que le sucedió a Abinadab, lo que no le sucedió en Abinadab en 20 años, le pasó a los de Obed-Edom en 3 meses. Dice que solamente 3 meses tuvo el arca. Y escuchá, ¿cuál fue la diferencia? La respuesta no era el arca, porque el arca la tuvieron las 2 familias. La respuesta es la actitud que tuvieron frente al arca. Una familia tuvo una buena actitud y la otra no. La otra era como que había cualquier cosa. En cambio, en una familia respetaron la presencia de Dios. Obed-Edom recibió el arca con temor, con reverencia, abrió su casa y recibió justamente la presencia con respeto y con expectación. Estaba feliz del arca que estuviera en su casa. La forma en la que tratamos a Dios es la forma en que Él nos va a tratar a nosotros. Y estoy hablando de presencia de Dios. Y yo no estoy insinuando justamente que tratemos bien a Dios por conveniencia propia, porque muchas veces hacemos así. Y le decimos, bueno, Señor, yo porque hago esto, yo quiero que me des lo otro. Si yo ofrendo, entonces, y hacemos ese tipo de negocio. Yo no estoy insinuando eso, ¿no? Obed-Edom estaba enamorado de Dios y no de las bendiciones de Dios. ¿Entienden la diferencia? Él amaba a Dios, no sus bendiciones. Él amaba a Dios. Sabía él que si amaba a Dios, las bendiciones venían solas. No hacía falta ni que las pidiera. Y esto, hermanos, cuando tenemos que saberlo bien, cuando nosotros buscamos a Dios, también vamos a encontrar el favor de Dios. Lo vamos a encontrar sí o sí. Pero Obed-Edom sabía la gran diferencia entre tener a Dios y tener la bendición de Dios. Él lo tenía muy claro. Porque pretender la bendición de Dios sin amarlo es pura mezquindad. Claro, quiero tener la bendición de Dios, pero yo no lo amo a Dios. No, yo sí lo amo. No, yo estoy hablando de amarlo verdaderamente. Si vos amás, vas a respetar la presencia de Dios. Las personas que aman a Dios no pueden estar separadas de Dios. Si vos decís que amás al Señor, no puedes faltar a ningún culto. Vos tenés que venir a la casa de Dios todos los fines de semana. Y si hay en la semana, tenés que venir en la semana. Porque tu compromiso es con el Señor. Cuanto más búsqueda tenés de Dios, más presencia de Dios, más vas a ser bendecido. No, estoy cansado. Dios sabe, pastor, que yo trabajo mucho, estoy cansado. Todos trabajamos. Dale.
te falta ese paso de consagración. Cuando el arca estaba a punto de ser trasladada a Jerusalén, dice que los de Obed-Edom, claro, tuvieron miedo. ¿Sabes por qué? Porque pensaron, se va el arca de mi casa, se va la presencia de Dios de mi casa. Eso es pensar de lo como lo amaba esta familia. ¿Y saben lo que hicieron? Dice que cuando el arca iba a Jerusalén, dice que él y toda su familia iba corriendo detrás del arca de la presencia. ¿Saben por qué? Porque no querían que el arca de la presencia se fuera de su vida, porque ellos amaban la presencia de Dios. ¡Wow! Tremendo. Voy a invitar al músico. ¿Dónde está? Creo que está fumando afuera. Ah, no, estás ahí. Escuchen bien. Dios podría visitar un lugar, pero no se va a manifestar si no se lo respeta. Dios va donde lo invitan, pero se queda donde no honran. Señor, ven a mi casa, el Señor va. Pero si no lo honras, la presencia de Dios se va. La presencia no se queda en una casa donde no se va a mostrar. Entonces, vamos a esforzarnos para que nuestro hogar sea el centro espiritual de nuestra vida. Vamos a esforzarnos. Bueno, mi amor, te pido perdón, te estoy invitando, dije una mala palabra, te pido, voy a empezar a cambiar, mira mi vida, vamos a empezar a buscar a hacer devocionales en casa, vamos a tener otra vez la presencia de Dios, vamos a empezar a leer la Biblia juntos, vamos a orar juntos, hace mucho que no lo hacemos, ¿por qué no? Y empezamos a recuperar la presencia de Dios en casa. Y si vos sos el único o la única creyente en tu casa, bueno, encerrate solita en el baño, si no tenés lugar a curar, encerrate en el baño, encerrate, que la presencia de Dios también va a estar con vosotros. Cierro.